le damos la bienvenida a nuestro primer y más importante invitado del día de hoy, por cuanto tiene que decir en su último libro, El Estado problemático, repensar el título octavo de la Constitución española. Jorge García Contey, bienvenido a tu casa, bienvenido a Informa Radio, bienvenido a EDATV, al Termómetro, y bien hallado también esta tarde en la presentación precisamente de este libro en el ICAP, en la Sala de la Muralla, a las 6 de la tarde, si no me equivoco, y todo sigue en pie. ¿Cómo estás, Jorge? Pues estoy francamente desbordado. Esto de que me consideres el más importante invitado, bueno, me llena de orgullo y satisfacción. Realmente estoy en mi casa. En tu programa yo me siento como en mi casa. Y efectivamente, si todo va bien y no surge un inconveniente de última hora, pues será como tú ya has dicho. Esta tarde en el Colegio de Abogados de Valencia presentaré el libro del que creo que vamos a hablar ahora, ¿eh? El Estado problemático, repensar el título octavo de la Constitución. Ahora entramos de lleno, Jorge. Digo que eres de los más importantes invitados que pasa por esta casa, porque qué menos voy a decir también, pero luego hablaremos de ese 15 de noviembre. En el espacio Ardemas vas a estar con muy buenos amigos, con grandes profesionales en torno a los conocimientos del régimen de Francisco Franco, de la figura también del propio caudillo y, por supuesto, de esas conferencias que está organizando tan bien dirigidas por la plataforma 2025, el año de Franco, muy diferente a toda esa manipulación que se lleva a cabo por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez y seguramente mucho tiempo atrás, precisamente desde ese periodo que llaman de la transición, ¿no? Que ahora vamos a hablar de 1978. Como introduce el faldón, el título que tenemos a continuación de tu nombre, eres licenciado, doctor en Derecho, tienes además máster en Derecho Constitucional. No me voy a basar en esa lectura que dices que es tan aburrida de la biografía que viene en parte en esa portada del libro, por la parte de atrás, como es el interior. Y sí que voy a decir que el Estado problemático pues surge a raíz de otras publicaciones tuyas, eso sí que las tengo aquí por escrito: Democracia cronometrada, un ensayo sobre la limitación de mandatos y la dudosa utilidad para la prevención de la corrupción política. Tienes Cartas boca arriba, con SND Editores, de nuestro buen amigo Álvaro Romero también, su versión de la democracia 1931-1936, además con otro buen amigo que es Paco Torres, Francisco Torres, que también va a estar el 15 de noviembre. Y luego, pues, todos aquellos que ya te conocen y a los que no, pues les decimos que poniendo tu nombre van a salir publicaciones tuyas en conocidas ediciones como puedan ser de La Emboscadura, de Galerna, perteneciente a la Asociación Cultural Alfonso I, de Neil Ostad, de la revista de Derecho Político también. Eres miembro fundador del Instituto Carlos V y yo creo que no ha quedado como muy pastoso, ¿no? Bueno, puedo seguir, pero como no te va a gustar, pues paro. No, yo creo que es más que suficiente, yo creo que es más que suficiente, al menos para que tus oyentes se hagan una idea de que, bueno, yo entiendo de poquitas cosas en esta vida, pero de una de las poquitas que entiendo un poquito, pues es de derecho constitucional. Y de política, un poquito, analista. Vamos a dejarlo así como tarjeta de visita, como presentación. Un poquito. Bueno, pues ¿Hemos perdido el contacto? No, vamos, yo estoy bien, yo te escucho bien. ¿Tú a mí? Vale, sí. Sí. Ha sido un momento que parecía que se iba la conexión. Vale. Igual va con un poquito de diferencia, pero dime, Jorge, ¿qué podemos obtener en esta última publicación tuya? Que si no veo mal, es de Dickinson, ¿verdad? Te lo publica Dickinson. Es de Ediciones Dickinson, sí. Bueno, vamos a ver. El libro, El Estado problemático, efectivamente editado por Dickinson, es básicamente un ensayo, pues ya te he dicho, de lo poquito que yo sé, de lo poquito que conozco, que es el derecho constitucional. Entonces,
yo me he encontrado con una circunstancia que me parecía notable y que merecía la pena ser tratada. Y es que desde que se promulgó la Constitución española en 1978 y, bueno, al poquito se puso en marcha el sistema autonómico, bueno, pues se dio por sobreentendido, circuló una especie de dogma no escrito, según el cual todo lo que había que hacer, todo lo que era posible hacer en España era descentralizar. Descentralizar competencias, traspasarlas desde el Estado hacia las comunidades autónomas indefinidamente, con límite en el infinito. Y esto es el paradigma que ha venido funcionando pues hasta hace unos pocos años. Si escribo este libro es precisamente porque ese paradigma ha empezado a cambiar. Ha empezado a cambiar, bueno, pues por dos razones. La primera, porque las disfunciones del Estado de las autonomías son cada vez más notables. Porque la centrifugación constante, la centrifugación infinita del poder, no conduce a otro sitio más que a la desaparición del mismo Estado. Y esto es algo que es evidente. Es evidente porque hay un buen número de actores políticos además aliados con el gobierno de la nación en estos momentos, que no se recatan lo más mínimo en decirlo, no, si nosotros no queremos construir ni ayudar a gobernar el Estado español, lo que queremos es volatilizar el Estado español. Esta convicción, esta realidad innegable de seguir como hasta ahora el Estado de las autonomías iba a acabar disolviéndose como azúcar en agua, ha llevado a un cambio paulatino y se empiezan a ver los primeros síntomas, tanto entre el mundo académico, en la judicatura, en estudios políticos, jurídicos, de que, bueno, a lo mejor no solamente cabe la descentralización infinita, a lo mejor cabe, no digo ya la recentralización, que también cabe, sino a lo mejor la racionalización, el poner coto a la barra libre que ha venido funcionando hasta hace poco. Esto es lo que me ha motivado a decir, bueno, pues se puede escribir sobre este tema porque algo está empezando a cambiar en España. Sí, pero dentro de esa... que efectivamente es, yo creo que sería el mejor planteamiento y siempre, como decimos esa frase de mejor, ay, que no me sale ahora, lo de más tarde que nunca, ¿no? Algo así, parecido. Más vale tarde que nunca, sí. Tarde que nunca. Pues ya se ha llevado a tal nivel de esas cesiones por cuanto, bueno, hemos visto ese acelerador, además ahora acometido por Pedro Sánchez, por cuanto le interesa, ¿no? A Vascongadas, a Cataluña, si le dejas hasta Galicia también, pero y hasta donde quiera llegar ese poder suyo, pero hay otro planteamiento, Jorge, que tú haces, y es que los problemas actuales de los cuales no tienen la culpa precisamente ni Sánchez, por ir a esa alusión al actual presidente del gobierno, ni el ex presidente que le precedió, que fue José Luis Rodríguez Zapatero, ni tampoco el prófugo de la justicia, que es Carles Puigdemont. Sí, efectivamente. A ver, yo en el libro me refiero al periodo constituyente, al periodo 1977-1978, en el que se redactó la Constitución. Y, bueno, invento un término, creo que para entendernos servirá, que es el del error constituyente. El error en el que creo que incurrieron los parlamentarios que redactaron la Constitución y que la aprobaron en 1978. Un error que además transmitieron al pueblo español y que, desgraciadamente, pues nos ha costado décadas empezar a detectar que el error es insalvable. Ese error constituyente es decir, bueno, la mentalidad de la época. Intentemos situarnos en 1977. Bueno, se ha acabado el régimen de Franco,
se ha acabado el régimen autoritario, vamos a iniciar un régimen democrático en el que todos seremos felices y nos entenderemos y comeremos perdices y todo esto va a ser fantástico. Ya verás qué bien, porque hablando se entiende la gente, como decía el rey emérito, y nos vamos a entender entre todos. Ese es el error. Yo estoy convencido de que los españoles, los nacionales de cualquier país, se pueden entender, sean de derechas, de izquierdas, de arriba, de abajo o medio pensionistas. Se pueden entender perfectamente siempre y cuando tengan claro un marco de entendimiento. Ese marco de entendimiento, hablando de derecho constitucional, no es otro que la soberanía nacional y la continuidad del Estado al que se pretende servir. Pero claro, si uno incurre en el error de decir, no, vamos a entendernos todos, los de derechas, los de izquierdas, los de centro, los antiespañoles, los separatistas, los que no quieren saber nada de España, los que quieren destruirla, eso es imposible. Y los hechos son los que mejor demuestran a fecha de hoy que eso no funciona como la más elemental lógica parece indicar. Lo que no puede ser es que trabajen juntos. Albañiles y constructores que quieren levantar un edificio y un equipo de dinamiteros que lo que pretende es volarlo y con los cascotes, con los materiales de derribo, irse por su lado y hacer su propio edificio aparte. Eso no puede funcionar, no pueden trabajar juntos. Entonces, bueno, Puigdemont es una desgracia nacional, sin duda. Zapatero lo fue, muy gorda. Sánchez lo es, una verdadera calamidad. Pero todos ellos no habrían podido existir o no habrían podido revelar hasta qué punto son dañinos para la unidad nacional si no hubiera existido el error constituyente, el partir de una premisa falsa, una premisa deliberadamente errónea. Y es que españoles y antiespañoles pueden trabajar en un proyecto en común. Claro, si es que vamos a ver, es que hay cosas que uno dice que a veces yo me sorprendo porque me digo, caramba, Jorge, estás descubriendo las Américas. Cuando uno tiene que decir, no, es que el lehendakari de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el tal Pradales, casi le faltó tiempo nada más tomar posesión como lehendakari para informarnos a todos, ya lo sabíamos, por algo es miembro del PNV, ya lo sabíamos, que a él no le interesa España. Es que lo dijo así, no me interesa España. Yo soy un independentista vasco. Bueno, así nos lo dijo. Evidentemente, este Estado así no puede continuar. Y lo que yo planteo en el libro son posibles vías de reconducción del Estado. Posibles vías de modificar ese, hasta donde puedo entender, ese artículo 8, ese artículo 8, perdón, de la Constitución. Es como una guía, me había apuntado yo aquí, guía para el que quiera solucionar todo este guirigay que se ha montado en España, que pasa por la destrucción de España. Sí, vamos a ver. Lo que deben tener claro los oyentes, a mí desde luego sí que me interesa mucho, es que puedo ser idealista, pero no soy ingenuo. Sé que las cosas han llegado a un punto francamente conflictivo, preocupante. Entonces, yo lo que digo es, sin salirnos del orden constitucional, ateniéndonos a la legalidad vigente, hay posibles vías de enmienda, de solución. Hay posibles caminos para ensayar una reconducción de este Estado y una racionalización. Ahora, no soy ingenuo. Lo primero, lo indispensable para intentar una solución de este estado problemático es que haya una mayoría muy amplia en el Parlamento que tenga claro una sola cosa: si desean que sobreviva España o no les interesa que sobreviva.
Hasta la fecha hay un partido grande, uno de los grandes partidos nacionales, el Partido Socialista, que parece no demostrar ni poco ni mucho interés en que España sobreviva 15 o 20 años más. No parece tener mucho interés, parece desentenderse de la volatilización del Estado. Y hay otro gran partido nacional, el Partido Popular, bueno, pues que presumirles un gran interés en que sobreviva el Estado, que sobreviva este proyecto histórico llamado España, pues es casi, bueno, pues un ejercicio de voluntarismo. Ellos no parecen estar muy entusiasmados por la labor. Hay un tercer partido, desde luego ya a mucha distancia de los dos primeros, que es Vox, que ellos sí parecen estar comprometidos con la continuidad histórica de España. Bien, si no se ponen de acuerdo por lo menos los dos grandes partidos y manifiestan un compromiso con el futuro de los españoles, será del todo imposible, por una sencilla razón. Todo esto, insisto, dentro del marco constitucional. Para reformar la Constitución, para retocar aquellas piezas que manifiestamente no funcionan, que chirrían, que vienen chirriando desde el primer día, pues hay dos vías de reforma, los artículos 167 y 168 de la Constitución, según qué partes de la Constitución se quieran modificar, y las mayorías son cualificadas, ¿eh? O de 2/5 o de 3/5 o de 2/3. En el caso de la reforma agravada, del artículo 168, incluso llevar adelante un proyecto de reforma por ese camino, por ejemplo, para reformar el artículo 2, ¿no?, de la Constitución, donde se habla de las nacionalidades, que no sabemos muy bien cuáles de ellas, cuáles de las regiones de España son nacionalidades, porque no lo dice expresamente, pero bueno, en cualquier caso son la plataforma de justificación de privilegios para algunas de las comunidades autónomas. Bien, si se quisiera reformar, por ejemplo, ese artículo 2, como está en el título preliminar, habría que ir por la vía del 168 de la reforma agravada, que ello implicaría aprobar la reforma del Parlamento, disolver el Parlamento, convocar nuevas elecciones, que las Cortes que salieran de esas elecciones ratificaran la reforma propuesta en la legislatura anterior y, si se ratificara, entonces someterlo a referéndum. Claro, es un procedimiento ciertamente complejo y que a los partidos no les va a interesar, ¿eh? Salvo que estén verdaderamente comprometidos con el futuro histórico de los españoles. Mientras eso no llegue, pues francamente las soluciones, se pueden aportar soluciones parciales, pero que dejarán el problema de fondo, me temo. Jorge, y yo, bueno, efectivamente falta mucho porque llegue, para empezar, ese concepto de unidad que precisamente el Partido Socialista, que es ahora mismo quien dirige en buena parte España, bueno, no es dirigir, para mí es mal dirigir, pero esa es la denominación de ellos en el cargo, en el poder. No, o sea, es todo un sinsentido. Están y tienen de socios, Jorge, precisamente a lo que estamos diciendo, a aquellos que quieren destruir la unidad, y que ya no solo destruir, es que no les interesa. Pero bueno. Sí, efectivamente. Pero mira, vamos a hacer un ejercicio de optimismo. Si llegara a existir en España una mayoría parlamentaria, bueno,
no tan abrumadora como la que se necesita para acometer una reforma de la Constitución, pero sí para empezar a recoser esas costuras que están crujiendo, que se están abriendo, ¿no? Vamos a ver, hay reformas que se pueden hacer que es urgente hacer, y que simplemente requerirían la mayoría absoluta en el Parlamento, la mitad más uno de los parlamentarios. Por ejemplo, una reforma electoral. Yo pienso que es necesario una reforma electoral por cuanto tenemos más que demostrado y más que acreditado y más que comprobado que el sistema electoral vigente, entre otros vicios, favorece los intereses electorales precisamente de los partidos nacionalistas, independentistas, separatistas. Aquellos partidos que, en resumen, tienen muy pocos votos, les respalda el voto de muy pocos españoles, pero muy concentrados en determinadas circunscripciones electorales. Hay que buscar un sistema que no favorezca los intereses de los independentistas y al mismo tiempo que potencie algo tan elemental como es la igualdad entre todos los españoles. Una idea que yo avanzo, no pretendo hacer spoiler de mi libro. Pero... que además nos van a regañar tus compañeros del colegio. Efectivamente, pero bueno, una idea que adelanto y que no me parece nada descabellado. De hecho, ya parcialmente la venimos usando y es establecer un sistema electoral en el que la circunscripción no sea la provincia, sino que sea todo el territorio nacional. Digo que ya lo venimos haciendo. Para las elecciones al Parlamento Europeo es justamente eso lo que hacemos. Votamos una única lista nacional, lo cual pone bastante nerviosos a los partidos nacionalistas e independentistas. Una sola lista nacional, por ejemplo, con un listón electoral del 5%, sería una manera relativamente sencilla de introducir racionalidad en este sistema. Por otra parte, vamos a ver, estados a los que estoy seguro que ningún parlamentario del PP o del PSOE les va a negar la condición de estados democráticos, vienen usando un sistema electoral basado en circunscripción nacional. Me refiero, por ejemplo, nada más y nada menos que al Estado de Israel o a los Países Bajos. Son ejemplos de países en los que se usa una circunscripción nacional, una única lista nacional para las elecciones. Este sería una buena manera de avanzar. ¿Otra reforma posible? Pues una reforma tributaria, financiera y tributaria a escala nacional y pensada para que no hubiera privilegiados como la Comunidad Foral de Navarra o la Comunidad Autónoma del País Vasco, y a ese grupo de privilegiados también quiere sumarse Illa al frente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y en su lugar, en vez de privilegiados y pobres paganos, que somos el resto, pues que haya simplemente españoles que todos por igual contribuyan al esfuerzo del sostenimiento de los gastos públicos. No me parece nada descabellado lo que estoy diciendo. Es más, es que quien sostenga lo contrario lo que está diciendo es no, continuemos con el sistema actual en el que haya privilegiados y, bueno, gente pues como valencianos, gallegos, extremeños o madrileños que estamos destinados a ser paganos, a pagar y a sostener los privilegios de otros. Esto, aparte de ser el más corrosivo veneno de la conciencia nacional y de la solidaridad entre españoles, me parece básicamente un sistema injusto. Bueno, pues esto se podría reformar mediante leyes orgánicas que requieren solamente mayoría absoluta, la mitad más uno. Es decir, hay vías para
introducir racionalidad. Cuanta mayor sea la racionalidad, posiblemente más cerca estaremos de sobreponernos o de recuperarnos de aquel error constituyente desgraciado que se cometió en 1978. Pues te digo una cosa, sintiéndolo mucho, no creo que sea la intención de ninguno de los... Bueno, venga, voy a dejar un hilo de esperanza de casi ninguno de los representantes actuales, con lo cual mucho me parece que la principal reforma tiene que empezar por cambiar a diferentes figuras que no tienen ese interés. Claro, Pero, claro. Vamos a pero ver, me ya te he dicho claro, que ingenuo no soy. pero Entonces, sí, eso lo veo. También te digo una cosa. Tú lo que pasa es que eres muchísimo más joven que yo y no recuerdas, bueno, es imposible que recuerdes el ambiente del año 78, 79, 80. Cuando en el año 78, 79, 80, algunos... no había nacido, pero tú me Claro, lo claro, cuentas. por eso digo que es imposible que lo recuerdes, pero cuando algunos decían, no, este sistema está viciado, este sistema es una locura, este sistema nos lleva al enfrentamiento y a la desaparición. Lo que se solía decir es, no, hombre, no, pero ¿qué dices? Tú lo que pasa es que eres un radical, esto no es así, tú lo que pasa es que no has entendido el espíritu de la Constitución. Bueno, hoy hemos llegado a lo que hemos llegado. Durante los años del proceso que no ha acabado, ya vimos hasta dónde se podía llegar y hasta dónde querían llegar. Lo que sí es cierto es que hemos llegado hasta ese punto porque ha habido algunos separatistas, independentistas, nacionalistas, como los quieras denominar, que con tesón, con voluntad, han permanecido inquebrantablemente tesoneros, persiguiendo sus propósitos con verdadera decisión. Lo que hace falta es que empiece a extenderse entre los españoles normales y corrientes, los españoles que están contentos de serlo, que estamos contentos de serlo y queremos seguir siéndolo, se empiece a extender la voluntad de hacer posible esa continuidad histórica de España. Creo que el proceso ha empezado. Y esto sí que no me parece una ingenuidad. Hace 20 años nadie me habría preguntado en una emisora de radio por esto, ni yo habría escrito este libro. Sencillamente porque nadie hace 20 años se planteaba la posibilidad de reformar el título octavo de la Constitución. Hoy en día ya empieza a haber bastantes personas en distintos estamentos y en el propio Parlamento que optan por esa posibilidad, que consideran posible esta vía. Bueno, pues yo espero que se lo dejes tan claro o más con tus compañeros en el Colegio de Abogados esta tarde. Jorge, yo te agradezco muchísimo además que hayas tenido este hueco en la agenda antes de esa hora de las 6 de la tarde, que es cuando tienes la presentación en el ICAP. Y agradecerte como siempre que nos lo hayas detallado con esa visión optimista, que coincido también con ella, pese a que la realidad no es la más, ahora mismo, la que más luz arroja, pero bueno, hay vías para cambiarlo y para empezar con la de los, te decía antes, los representantes que están en la actualidad, que son los que han contribuido en los tiempos que nos rodean a que se pueda pensar en esta vía de cambio. Pues el agradecido soy yo, como siempre, Cristina. El agradecido soy yo por el tiempo que me dedicas y porque me permitas estar con tus oyentes y compartir con todos ellos pues lo que considero que es una buena noticia, que se escriba sobre estas cosas, que se hable, que se debata sobre estas cosas, que ya digo, hace 20 años esto no hubiera ocurrido. Algo está empezando a cambiar, poquito a poco. Bueno, pues Gracias. agradecerle, fíjate que hay que agradecerle a ti por pensarlo, a Dickinson, que yo soy muy de alabar esa labor de las editoriales, porque decir, es que si ellos no se prestan,
tu trabajo sí, tú lo puedes hacer a título privado y demás, pero lo que te interesa es que esto tenga una difusión, esto se mueva por distintos ambientes, por la Casa del Libro, donde ya está, por la FNAC también, por grandes plataformas donde se puede encontrar el estado problemático, repensar el título octavo de la Constitución española, y gracias también, como no podía ser de otra forma, a tu intervención con José Javier Esparza, que sé que ya la has tenido, acerca de esta publicación. Sí, sí, es verdad. Estuvimos hablando la otra noche sobre este tema, efectivamente. En el Toro, perdón, en el Toro. Así que, pues muchas gracias, Jorge. Yo estoy deseando verte. Como decía también, ¿quieres dar una pincelada del próximo 15 de noviembre o eso lo hacemos un poquito más adelante? Ahí estuve Bueno, con Álvaro comentando. una pinceladita. El Venga. 15 de noviembre, efectivamente, en el espacio Ardemans, en Madrid, en la calle Ardemans, pues va a tener lugar una jornada de mañana y tarde en la que distintos ponentes pues abordarán diferentes facetas o aspectos relacionados con el régimen de Franco. Yo casi voy a ser la excepción, porque yo no voy a hablar exactamente del régimen de Franco. El tema que me solicitaron y sobre el que Dios mediante hablaré es sobre la legitimidad o no, ahí lo dejo, del alzamiento del 18 de julio. Es decir, si, dadas las circunstancias políticas, sociales, si dada la salud constitucional del régimen de la Segunda República en 1936, si era lógico, justo, razonable, legítimo, en definitiva, que se produjera un levantamiento militar contra ese orden constitucional o no. Aquí te tengo, de 5 a 6 menos cuarto, Dios mediante, Franco, Verdad y Victoria, ciclo de conferencias en el espacio Ardemans el 15 de noviembre, como tú bien has dicho, con toda una serie de buenos compañeros, lo mencionábamos ayer, General Coloma, Luis Felipe Utrera Molina, tú mismo, Blas Piñar y Paco Torres, pues todo el día vamos a estar allí la mar de bien ese sábado, 15 de noviembre. Sí, seguro que la compañía, entre Muy bien todos, será muy instruidos. buena. Muy Pues bien. Jorge, te mando un fuerte abrazo, espero verte pronto. ¿Qué tal estáis por la Comunidad Valenciana, por Valencia? Bueno, estamos próximos a cumplir el primer aniversario, el día 29 se cumple el primer aniversario de esa inundación que devastó pues la mitad sur de la provincia. Y la verdad es que te puedo decir que el ambiente sigue estando tan viciado y tan enrarecido casi como el primer día. Si en algo coinciden los políticos es en intentar sacudirse todo tipo de responsabilidades, tanto unos como otros, los de arriba, los de abajo, y bueno, pues eso provoca ciertamente un malestar sordo en la sociedad que, bueno, pues no sé si acabará, bueno, tiene que acabar cuando llegue una resolución judicial sobre este tema. Sabes que actualmente se está instruyendo la causa en el juzgado de instrucción de Catarroja y llegará un momento en que se depuren responsabilidades mediante un juicio, mediante una vista oral en la que, bueno, pues se sustanciarán responsabilidades. Ya lo veremos. Mientras tanto, ya te digo que el ambiente en Valencia es enrarecido, vamos a dejarlo así. Sí, y yo te añado, porque es parte de mi día a día, con falta de ayudas que todavía siguen sin llegar y en buena parte por el Gobierno central. Pero eso lo dejamos para otro día más en detalle, Jorge. Muy bien. Gracias por tu comentario, gracias por este libro que tenemos en pantalla, El Estado Problemático, repensar el título octavo de la Constitución Española, de la editorial Dickinson, Jorge García Contey. Que vaya fenomenal la exposición de esta tarde. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. A ti. Gracias, Jorge.